Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlene Ceballos y en nombre de Globalinks me complace darles la bienvenida a este webinar titulado ¿Cuáles son los retos de ciberresiliencia y en el sector bancario y sus regulaciones? Hoy contamos con la participación de Ángel Cruz. Ángel es ingeniero en sistemas computacionales, especializado en TI, con experiencia en temas de seguridad de la información, continuidad del negocio, gestión de vulnerabilidades, entre otros. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que estaremos recibiendo sus dudas y preguntas únicamente en el apartado de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar la sesión tendremos un espacio para poder responderlas. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Adelante, Ángel. Gracias, Marlene. ¿Qué tal a todos? Buen día. Pues bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Ya me presentó mi compañera, mi nombre es Ángel Cruz y vamos a hablar sobre estos retos de ciberresiliencia que tenemos en el sector bancario y también sobre las regulaciones que van muy de la mano, porque hay algunas que han ido modificándose o han entrado, digamos, en vigor también como parte de los cambios que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Este tema de resiliencia, de ciberresiliencia, ha ido también cobrando un poquito más de importancia. No es que no hubiera tal vez controles de este tipo, pero ahora los vemos un poquito más a detalle, ¿no? Realmente el poder recuperarnos ante algún incidente, por ejemplo, siempre ha sido algo muy, muy importante. Y aquí cabe recalcar un poquito que toda esa parte del sector financiero, el sector bancario, siempre ha estado lleno de muchas regulaciones y también ha sido siempre alguno de los más vulnerados. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, en alguno de sus últimos estudios, dice que la parte de los ataques hacia el sector financiero, hacia la parte del sector bancario, que incluye también algún otro tipo de institución financiera, son básicamente una quinta parte de todos los ataques mundiales. Entonces, un quinto de los 100 millones de ataques que hay, digamos, en el día, vienen directamente hacia el sector financiero. Realmente nos dice también que alrededor del 65% de todas las instituciones financieras han hecho alguna denuncia referente a ataques solamente en este 2024. Falta, digamos, un porcentaje aunque se sume en esta segunda mitad del año. Esto es, creo que una estadística bastante importante porque nos hace darnos cuenta de cuán vulnerables somos, o bueno, más bien, qué tan viable es que nos ataquen, porque estamos siendo demasiado atacados por hackers, por ransomware, etcétera. Vamos a ir hablando entonces un poquito de todos estos temas. Vamos a empezar un poco con justo esto de qué es ciberresiliencia. Toda la parte de la ciberresiliencia involucra varios aspectos. Nos dice que se refiere a la capacidad de una organización o también de algún sistema para poder resistir y recuperarse ante ataques o incidentes cibernéticos, protegiendo así sus activos digitales y la continuidad de sus sistemas. Este término les decía que no existiera, no es que no hubiera, digamos, controles, por ejemplo, para resistir o regresar ante algún incidente. Tenemos, por ejemplo, los planes de continuidad, tenemos, por supuesto, controles de seguridad, parte de estos antivirus, control de acceso, etcétera. Todo ello nos va llevando a mantener esta resiliencia, ¿no? A ser fuertes y a soportar, digamos, ataques. Pero les comentaba realmente el término o todo este conjunto de ciberresiliencia comenzó a tomar un poquito más de valor con la pandemia que tuvimos de COVID-19. Esta hizo que hubiera pues una crisis bastante grande. Creo que todos los que estamos presentes la vivimos justamente. Y entonces nos dimos cuenta de que habían controles que no eran tal vez tan buenos en nuestra organización. Tal vez terminamos sufriendo algún ataque, alguna denegación de servicio, perdimos la continuidad del negocio, etcétera, ¿no? Esto provocó entonces pérdidas en las organizaciones en la parte económica, ¿no? Parte reputacional, en la parte, por ejemplo, operacional, tuvimos que detenerlos. Y bueno, todos estos cambios fueron importantes para darle ese valor, digamos, o esa importancia, y ya hacer ese match o ese conjunto de distintos controles para que existiera la ciberresiliencia en un nivel mucho más notable. Entonces también nos dice que
toda la parte de la ciberresiliencia implica no solo la prevención de ataques, sino también la capacidad de poder responder ante ellos y recuperarse rápidamente en caso de alguna falla o de algún cumplimiento. Entonces tenemos el término, va muy relacionado, por supuesto, a seguridad de la información y a ciberseguridad, que ahorita vemos en un esquema cómo va esa relación un poquito. Pero pues bueno, el término, como les decía, es hoy cada vez más utilizado, más organizaciones están, pues digamos que introduciéndose también a este mundo de la ciberresiliencia. ¿Cuáles pueden ser algunas características claves que tengamos? Que pudiéramos decir que son como el core o los objetivos también que tenemos directamente con la ciberresiliencia. El primero de ellos es esto que mencionábamos de resistir ataques cibernéticos y minimizar su impacto. ¿Cómo logramos hacer esto? Ahorita pues a nivel general y vamos platicando un poquito más de ello. Eso lo vamos a lograr sobre todo con la implementación de controles, ¿no? De medidas preventivas que tenemos. Vamos a resistir ataques entonces, porque hay tal vez un antivirus, tal vez un sistema de prevención de estos IDS, IPS. Vamos a tener entonces mecanismos que nos ayuden a detectar estos ataques, poder hacerles frente, tanto de manera automática como tal vez manual si logramos alertarnos, y también en su momento poder minimizar el impacto por medio tal vez de algún seguro, de tener respaldos, también más controles que nos ayuden a que el impacto pues no sea algo muy grande. Toda esta parte de la ciberresiliencia, pues va también muy de la mano con el conjunto de gestión de riesgos, de conocer a mi organización, que ese siempre es un punto clave. Conocer qué hace mi organización, cuáles son sus objetivos, por ejemplo, estratégicos del año, para poder determinar qué controles necesitamos modificar o mantener tal vez de los que tenemos. Entonces es un tema pues bastante amplio. Dentro de esta parte de los ataques que podemos tener, también mencionábamos el siguiente punto, el poder recuperarnos rápidamente en caso de algún fallo o también de algún incumplimiento que pudiéramos tener. Eso también lo podemos lograr con ciertos controles referentes a la parte de recuperación, como mencionaba, los respaldos, ¿no? El tener tal vez esta parte de la redundancia también, que lo vamos a platicar un poquito, el tener estos documentos, estos planes de recuperación ante desastres o de continuidad del negocio, tener también un procedimiento de gestión de incidentes, van a ser claves para que podamos recuperarnos en caso de alguna falla. De la redundancia que mencionaba, mantener la confiabilidad persistente del servicio es algo que también tenemos que lograr. También es algo que se ha venido trabajando continuamente. En algunos casos, organizaciones tienen una infraestructura 100% redundante, vamos a decirlo así, porque literalmente cuentan con dos centros de datos, digamos, exactamente iguales. Alguno cae, activamos el otro. Y sigue siendo completamente funcional, sigue estando presente, sigue siendo viable. Podemos tener entonces redundancia a nivel de ese hardware, podemos tenerlo a nivel de los servicios, ¿no? Nuestros servicios de Internet, tal vez con proveedores críticos que podamos tener de algún sistema para estar en funcionamiento continuo. Y la última característica clave que tenemos es proteger los activos digitales y la continuidad de los sistemas. También es otra cosa que mencionábamos un poquito en esta descripción general de lo que es ciberresiliencia. Entonces aquí podemos ver también el tema de la triada de la seguridad, ¿no? Este concepto básico de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad que están presentes también en la resiliencia, porque lo que buscamos con esta parte de resistir los ataques, poder recuperarnos ante ellos, es que si alguno de estos conceptos es vulnerado, por ejemplo, la disponibilidad, pues tenemos que ver cuál es la manera en que mi organización tiene para regresar otra vez a estar disponible. Sobre todo ahí cobra un poquito más de importancia este último concepto, pero los demás, por supuesto, siguen estando presentes. ¿Cuál es su relación entonces de manera general con la parte de seguridad de la información? Pues vamos a decir que seguridad de la información, que conocemos que es mucho más amplia, ¿no? Involucra dentro de ella la parte de ciberseguridad y también dentro se encuentra ya ciberresiliencia.
porque seguridad de la información abarca otros temas que no dejan de ser importantes, pero se alejan un poquito del concepto que estamos viendo. Abarca, por ejemplo, temas con el personal, temas de controles más físicos, ¿no? Que no dejan de ser importantes, pero se ve mucho más claro, ¿no? Esta parte de los controles físicos que se tienen a nivel de personas. Y con la ciberseguridad, como nos vamos enfocando ya a todo este entorno del ciberespacio, pues ya podemos tener controles mucho más específicos, sobre todo de estos que denominamos técnicos. Ya ven que tenemos controles organizacionales, administrativos o documentales, la parte física también y la parte tecnológica o técnica, que en general es la que más nos sirve dentro de la ciberseguridad ya aplicada, porque la parte organizativa o documental, pues por supuesto también nos ayuda a respaldar ese tipo de medidas. Y entonces dentro de ese conjunto decíamos, la ciberresiliencia se encuentra ahí, que es como el apartado en el que ahorita nos vamos a ir centrando y cuáles son esos aspectos que nos hacen pues mantenerla o también perderla según el caso en el que estemos. Entonces, estamos hablando de temas de seguridad de la información, sí, de ciberseguridad también, pero nos enfocamos en estas características claves que decíamos que van de la mano con la ciberresiliencia. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos y amenazas al sector financiero que se tiene? Una de las últimas encuestas que se ha realizado nos dice este porcentaje. Tenemos en general las ciberamenazas como lo más frecuente que tenemos. Luego tenemos amenazas y desafíos dentro de la banca digital y la parte móvil. Sobre todo, aquí no hay mucha diferencia con el siguiente tema que es el de normas y regulaciones, que es también uno que vamos a tratar mucho, pero con la parte de la banca digital y móvil, aquí ha cobrado también un poquito más de relevancia y se dispara, digamos, un poquito más de regulaciones por el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto del hecho de llevar, digamos, a cada casa, a cada dispositivo móvil, el uso de la inteligencia artificial, de tener todo este conjunto de tecnologías emergentes, la digitalización en general, que tampoco es algo nuevo, pero que sigue haciéndose más y más fuerte, son sobre todo los cambios o los aspectos que van dándole importancia a ese tema. De cualquier manera, este tema se va vinculando justo al anterior y al siguiente, ¿no? Al de ciberamenazas y al de normas y regulaciones, porque tenemos que tener normas y regulaciones que cuiden toda esta parte de la banca digital y móvil. De hecho, uno de esos temas es muy importante en las regulaciones, lo de la banca digital. Y por supuesto que están atentos a la parte de las ciberamenazas que cada día van creciendo. Incluso por ahí mencionan algunos que se ha incrementado casi en un 200% la cantidad de ataques que ha habido en México, ¿no? Sobre amenazas en las instituciones financieras. Digamos, ha ido creciendo tanto que se han prácticamente duplicado, porque es más del 90% que se han incrementado. Y bueno, el último tema, la parte de la seguridad física, que no deja de ser importante como mencionaba, aunque ahorita nos vamos a centrar en esto del ciberespacio, pero de igual manera hay que proteger la parte física de los activos. Sin embargo, la preocupación pues ya de que un poquito más. Vamos a centrarnos entonces en estos dos aspectos que son la parte de las ciberamenazas y las normas y regulaciones. Comenzamos con la parte de las ciberamenazas. ¿Cuáles son algunas de las más comunes a las que se enfrenta todo el sector financiero y sobre todo el sector bancario? Tenemos la parte del ransomware, que ahorita con algunos estudios que tenemos, o informes más bien, vamos a ir cayendo un poquito en cuenta en realmente cuál es la importancia de estos, porque pudiéramos pensar que es poco probable que algún ransomware me ataque, ¿no? Que llegue realmente a vulnerar todas nuestras defensas y que nos llegue a dar alguna afectación, pero ha sucedido, tenemos por supuesto evidencia de ello, no solamente la que llegamos a conocer, digamos, a nivel de noticias y todo esto que ya es como masivo, sino que realmente también hay otros ataques, digamos, que quedan un poquito más relegados en cuanto a la parte pública, pero no por eso dejan de tener importancia. El ransomware, recuerden que básicamente se encarga de secuestrar la información que nosotros tenemos, cifra el equipo, cifra la información,
pide habitualmente un rescate. No todos lo hacen, pero es lo más común. Un rescate, sobre todo en criptomonedas, que también es lo más común. Y bueno, la organización se queda entonces en un punto en el que debe tomar la decisión de si se paga el rescate con tal vez la poca certeza de que toda la información sea devuelta, porque nada nos asegura que los criminales realmente van a regresar la información, o simplemente no recuperar esa información, tal vez tener una pérdida de algunas horas, de algunos días, espero que no sea más, pero en algunos casos también se ha dado semanas o meses de trabajo que se pierden. Y bueno, tratar de recuperarnos entonces desde el último punto de guardado, vamos a decirle así, desde lo que nuestros respaldos o controles en general nos permiten retornar. Son como las únicas dos opciones que tenemos una vez que estos ransomware ya están haciendo pues efecto en nuestras organizaciones. El phishing, así como puede sonar sencillo, porque es básicamente toda esta parte del correo, aunque pudiéramos incluir también la parte del phishing, la parte de las llamadas o el smishing con mensajes de texto, también es uno de esos temas que siempre están latentes en las organizaciones, sobre todo que va ligado a la parte de la suplantación de identidad que también tenemos. Los atacantes entonces buscan a través del phishing instalar tal vez ransomware, usar parte de ingeniería social o esta suplantación de identidades para poder acceder a información, poder hacer algún tipo de ataque, crear una puerta trasera o directamente, como decíamos, instalar algún malware como este ransomware. Entonces, phishing, phishing o smishing, ¿no? Que vamos de la mano con ellos. Toda esta parte de telecomunicaciones y que va también ligado a la sensibilización de los usuarios, es también uno de los temas más latentes que tenemos en todo el sector bancario. La parte de la ingeniería social, que pudiera también tratar de utilizar alguno de ellos, que muchas veces inclusive va de la mano con la seguridad física que mencionábamos, porque tratan de acceder directamente a las instalaciones, pero lo más común es que a través de algún canal remoto, pues traten justamente de hacer algún tipo de robo, por ejemplo, financiero, ¿no? De algún cambio en las operaciones, hacen esta suplantación de identidad, etcétera. Tenemos también el carding, más que nada centrando ahí en este concepto, todos los tipos de ataques que vamos teniendo cada vez más comunes con las tarjetas de débito y de crédito. Todo este uso de cifrado de la información que debemos de tener para proteger los datos bancarios, pero no solamente nos quedamos ahí, porque también existen toda esta gente que hace uso de los BINs, esta información bancaria de las tarjetas. Crean entonces bienes falsos y hacen, por ejemplo, compras falsas o en alguno de esos momentos logran acertar con alguna tarjeta que sí sea real y bueno, también causan alguna afectación, ya no solamente a la institución, sino también al cliente. Entonces, son algunos de los que tenemos, de los más comunes. Yo ahorita les voy a ir presentando algunos ejemplos de reportes que tenemos que justamente nos da el Banco de México. Igual podemos ir a consultarlos de años, por ejemplo, anteriores. Les voy a mostrar el de 2022, 23 y el actual de 2024. Que para estos reportes es importante recalcar que son solamente los que fueron informados. Entonces, este reporte es el oficial que nos da el Banco de México, referente a los incidentes cibernéticos relevantes. Les digo, este es el de 2022. Solamente tenemos aquí dos, uno en junio y uno en diciembre. Tenemos uno que fue un banco y una casa de bolsa. No dan toda la información, obviamente, para no exponer de más. Pero si se dan cuenta, la descripción es que fue una vulneración informática del servicio de transferencias a través de una amenaza persistente, ¿no? Una de estas APT. Los servicios afectados fueron las transferencias electrónicas que se proveen a los clientes y aunque no hubo afectación en dinero a los clientes, sí afectó a la entidad en 25.25 millones de pesos. Entonces, este también nos ayuda a darnos una idea un poco del impacto que puede tener. Creo que esta cantidad no es poquito en general. Depende también del tamaño de la organización, pero creo que nadie quiere perder ni siquiera un solo centavo, ¿no? Y menos por algún tipo de afectación.
que habitualmente podemos pues justamente detener. Tenemos también una sociedad de información crediticia, esta fue en diciembre, y hubo difusión no autorizada de información crediticia de los clientes. Al menos financieramente tampoco hubo afectación a los clientes, que por supuesto su información confidencial sí fue vulnerada porque fue una base de datos la que fue expuesta. No hubo entonces, al menos hasta ahorita, alguna afectación a la entidad en cuanto a dinero. Tendríamos que ver ahí también procesos de reclamaciones o algo similar, pero habitualmente están actualizando estos reportes, incluso los viejitos. Este desde febrero del 2023 ya no ha sido actualizado, pero por ejemplo, el de 2023, su última actualización, perdón, fue el 22 de mayo. Aquí en la parte inferior lo podemos ir viendo. Entonces, aquí ya tenemos el doble de ataques en 2023 de los que fueron informados nuevamente. Seguramente ha habido muchos otros que, digamos, la organización, si no llegó a afectar a alguien, tal vez optó por no publicarla, ¿no? Aquí tenemos ya 3 bancos más otra sociedad cooperativa de ahorros y préstamos. Y las vulneraciones principales que tenemos son a cajeros automáticos, la parte de las transferencias electrónicas que se proveen a los clientes y la banca por internet también, las sucursales y nuevamente cajeros automáticos. Aquí tenemos también afectaciones de distinto nivel. Nuevamente no hay para los clientes, pero las entidades sí tuvieron 11.83, 55.71 y 0.07, que es la menor que tenemos, la afectación, en millones de pesos. Entonces, las vulneraciones que se han ido dando en este caso son importantes también que destaquemos, y voy a hacer tantito más grande para que se aprecie, que nos dice que en algunos casos, como en el banco 1, no se han identificado el malware específico que se encargó de realizar este tipo de ataques, pero después sí tenemos identificado un malware de la familia Prometei, y el que ahorita nos hace un poquito más de ruido es este referente a Black Cat, ¿vale? Y les digo que es el que nos va a hacer un poquito más de referencia, porque ahorita que veamos el del 2024, vamos a ver nuevamente que un ransomware es el que está haciendo la afectación. Por eso lo teníamos en primer lugar con las ciberamenazas. Tenemos entonces el parcial o digamos el actualizado del 2024, en el que el primero, esta sociedad popular, es el que ha tenido la mayor afectación en millones de pesos. Se dan cuenta, son 124.11 millones de pesos. Y también tenemos nuevamente a un banco en abril. En este caso, entonces, también nos vuelve a mostrar que para el banco, el ransomware fue el agente que justamente genera esta vulneración. Este fue a los canales electrónicos y a sucursales del banco y fue el ransomware Akira. Recuerden que hay como infinidad, digamos, de malware, de ransomware también. Y bueno, nos da entonces una visión, creo, un poquito más clara de que sí llega a suceder y el impacto que podemos llegar a tener. Aquí simplemente a nivel económico, pero les decía, pudo haber habido algún impacto a nivel reputacional. Realmente esto desencadenar en, por ejemplo, pérdida de la confianza de los clientes que también mencionábamos. Por lo tanto, igual disminuir la cantidad de operaciones y al final nuevamente una afectación económica porque hay menos clientes justamente, ¿no? Este está actualizado al 27 de junio, ¿no? Está súper reciente. Lo revisé justamente el lunes o martes, uno de estos 2 días. Entonces, no ha habido una actualización hasta ahorita, pero han habido múltiples afectaciones, ¿no? Lo que sucedió hace unos días con la parte de CrowdStrike, también en algunos casos hubo ciertas afectaciones, sobre todo a nivel de la parte de resiliencia, ¿no? Que mencionábamos, porque no fue tal vez una afectación directa al banco o a la institución financiera, pero al final termina teniendo cierta indisponibilidad y tenemos que recuperarnos, y allí es donde entra nuestro término de resiliencia. En caso de un ransomware, ¿no? De alguno de estos tipos de afectaciones, ¿qué controles tengo para poder recuperarme? Si tengo mis respaldos, están actualizados, están funcionales, y ahí también tengo personal suficiente para poder hacer
que mi operación continúe o se recupere dentro de algún esquema o lapso que yo haya definido previamente, porque si es a gran escala, tal vez yo tengo personal para recuperar, no sé, por mencionar algo, 2, 3 servidores en un día, pero si han sido más afectaciones, ¿cuánto tardaré en recuperar? ¿No? Hay que tomar en cuenta un poquito eso. Ahora entrando un poco más a la sección de las normas y regulaciones que tenemos. Hay un montón de regulaciones, un montón de normas que podemos llegar a tener. Aquí tengo ahorita algunas mencionadas que son referentes a las que habitualmente son aplicables en México, incluyendo, por ejemplo, estándares. Uno de los más sonados que tenemos siempre es este de PCI. PCI, recuerden que es para la parte de transacciones con tarjetas bancarias, por ejemplo. Es bastante completo en general y digo, por lo mismo es también una de las principales requerimientos que nos dan a las instituciones financieras, ¿no? Sobre todo a nivel de los bancos. Y este incluye bastantes dominios, bastantes controles que tenemos que ir cumpliendo. Y dentro de ellos tenemos algunos conceptos claves que son justamente en la parte de la recuperación ante desastres, la gestión de incidentes, el tener controles de protección. Todo esto va vinculado a lo que PCI nos va pidiendo. También tenemos la circular única de bancos, que dentro de todos los requerimientos que tiene, hay una sección específica que se encarga de visualizar los aspectos de la continuidad de las operaciones, porque todas las instituciones financieras tienen que tener información, controles, todo lo relacionado con la continuidad, bien documentado, puesto en práctica y por supuesto verificar que sea funcional. También nos habla de la redundancia que debe haber con proveedores, ¿no? Con la parte de los equipos. Todo esto lo van vinculando en secciones específicas, que obviamente abarca también otros temas ya relacionados más a la operación, digamos, financiera. Tenemos entonces, a modo de ejemplo, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera o la ley de uniones de crédito. Tenemos también algunas que aplican a las casas de bolsa, no a las casas de cambio, SOFIPOS, a toda esta parte de las instituciones financieras en las que estamos hoy en México, ¿no? Las que están disponibles. Y hacemos mención de ellas porque muchas de ellas tienen de cierta forma similitud con la CUF, la Circular Única de Bancos, que es como la guía en general, vamos a decir. Y también nos hacen mención de distintos controles que deberíamos de tener. Personal capacitado, digamos, ya de manera obligatoria. Una de las últimas actualizaciones que ha habido referente justamente es a roles específicos de seguridad, tener este plan de continuidad, plan de recuperación ante desastres, que un poquito hemos mencionado. Todos estos requerimientos que podemos llegar a tener vienen también plasmados en estas leyes que, por ejemplo, si no cumplimos con algo de ellas, pueden quitarnos el permiso para operar, lo cual sería como algo de lo más grave, ¿no? Porque básicamente tendríamos que cerrar la organización. Entonces, ahí es donde va también incluyéndose o ampliándose el nivel de importancia que tienen las normas, las regulaciones y el por qué es tan importante tener ese cumplimiento con ellas. Y a nivel general, no solamente ahorita con la parte de resiliencia, ¿no? Ya he mencionado en algunos momentos que la parte de tener personal encargado del cumplimiento, ¿no? Que son este tipo de roles similares al de gobierno, riesgo de cumplimiento, o tener alguien específico que, digamos, tipo consultor en normas de seguridad, en algunos casos, por ejemplo, de 27001, las organizaciones se van preocupando también más por ese cumplimiento para poder estar funcionando óptimamente, no tener alguna afectación, porque por supuesto muchas de estas se encargan de protegernos de las ciberamenazas que mencionábamos. Entonces, vamos viendo la importancia de tener estas normas, regulaciones y personal capacitado, y podemos ir encontrando también un sinfín de normas o regulaciones, vamos a decir que son opcionales, son optativas, y que podemos ir instaurando en la organización y nos pueden ayudar a mantener la ciberresiliencia. Por ejemplo, las últimas dos ISOs, y también pudiéramos mencionar la parte de NIST, bueno, con el framework de ciberseguridad que se tiene, ¿no? Esta, por ejemplo, de 27001, que es
como de las más comunes a nivel de seguridad de la información. Tiene un montón de controles que nos ayudan también a este mantenimiento, ¿no? A esta redundancia de la infraestructura, a la parte de la continuidad. En específico tiene controles que nos hablan del plan de continuidad de negocios, del plan de recuperación ante desastres. Tenemos también el proceso de gestión de incidentes muy marcado dentro del estándar. Y si quisiéramos centrarnos mucho más en esta parte de la recuperación, del saber hacerle frente a los incidentes, también podemos hablar de 22.301, que nos habla justo de la continuidad del negocio. Todas las especificaciones de este estándar van enfocado a ello, que van desde la parte de conocer a la organización, generar tal vez algún análisis de riesgo para conocer cuáles son esos riesgos, poder mitigarlos, generar nuevamente este proceso de gestión de incidentes para permear la seguridad, generar las lecciones aprendidas también de lo que ha ocurrido para ir mejorando, porque siempre los estándares, sobre todo de ISO, nos hablan de este proceso continuo de realizar un análisis de lo que yo tengo, evaluar si es funcional, si no lo es, modificarlo y generar entonces un ciclo que nos lleva a la mejora continua. Entonces, son algunas de las principales, pero por ejemplo, el Banco de México tiene documentación también específica que utiliza él de primera mano y que también sirve de manera transversal para mejorar la ciberseguridad y en este caso la resiliencia de las organizaciones. Un documento principal que tenemos es este de la Estrategia de Ciberseguridad del Banco de México, el cual tiene 10 puntos claves, que 5 son exclusivos para el Banco de México y 5 más son para todo el sistema financiero, en el que justamente se encuentran pues, todas las instituciones bancarias. Tenemos entonces estos 5 puntos de gran interés. El primero es de que estamos preocupados y queremos fortalecer las disposiciones en materia de ciberseguridad. Es decir, estas normas como la Circular Única de Bancos que mencionábamos, la de la Ley de Uniones o de cualquier otra institución, porque cada institución tiene alguna, vamos a fortalecer la sección de ciberseguridad de ese tipo de normativa. ¿Qué hace esto entonces? Que nosotros tengamos también de alguna forma una mayor carga de trabajo dentro de los bancos, de las organizaciones, para poder cumplir con estas nuevas disposiciones. Tal vez vienen controles nuevos, tal vez vienen roles nuevos que tener que cubrir sí o sí. Les decía, por ejemplo, el rol del CISO no era obligatorio en todas las instituciones y desde hace algunos años ya es mucho más, un requerimiento mucho más fuerte para que las organizaciones lo tengan. Entonces, sí estamos preocupados por la seguridad en general. Queremos entonces tener documentación específica que nos ayude a vincular la ciberresiliencia a las instituciones. El punto 2 nos dice reforzar el cumplimiento de las disposiciones en materia de ciberseguridad, ya no solamente fortalecerlo, sino también hacer que realmente se cumpla. Y aquí pudiéramos entrar en este tema de la supervisión que se hace y la importancia del monitoreo continuo que también tiene que haber en las organizaciones, porque en muchos casos, muchas de las afectaciones que se encuentran, por ejemplo, ahorita está sonando, bueno, no sé si el rumor, o ya fue aceptado exactamente, de alguna vulneración que ha habido, por ejemplo, a una organización de seguros. Entonces, esto puede ser porque no hubo revisión de controles, ¿no? Ahorita lo estoy diciendo al aire. No hubo entonces un monitoreo continuo, hubo tal vez alguna afectación, alguna vulnerabilidad que fue utilizada por alguna amenaza, tal vez algún ransomware, y bueno, para poder permear eso, hay que reforzar el cumplimiento. Los roles que mencionábamos, ahorita yo hablo de las auditorías. Estos son temas importantes para identificar que mis controles realmente son útiles para la ciberresiliencia. El siguiente punto es fomentar la colaboración y cooperación con las autoridades, que esto también se vincula a las entidades regulatorias, también a la parte de los proveedores, vamos a decir, con quienes yo trabajo, para generar un poco de esta redundancia, ¿no? Establecer un poquito del nivel óptimo de funcionamiento para que, bueno, la continuidad no se pierda tan fácilmente.
Y el cuarto, que es el más fuerte, porque es justamente ciberresiliencia. Fortalecer en específico la ciberresiliencia en el sector financiero. Y este punto de la estrategia surge por temas como lo de la pandemia, por los tipos de ataques que han habido, porque en estos reportes que yo les mencionaba, les decía, son reportes de lo más relevante que se tiene. En algunos casos, organizaciones no reportan en concreto que hayan sufrido alguna vulneración, y en algunos otros casos también puede que simplemente no ha sido tan importante, ¿no?, el incidente como para mostrarlo directamente en el reporte, pero no significa que solamente 2 o 4 instituciones han sido afectadas. También dentro de las que conocemos a nivel público, sabemos que han habido muchas más. Y si nosotros estamos en una organización, sabemos que hay incidentes, digamos, casi todos los días, tal vez en menor o mayor escala, pero tenemos posibles incidentes o incidentes también. Entonces ya vemos cómo, por ejemplo, el Banco de México está preocupado por la ciberresiliencia, porque sí hemos llegado a tener afectaciones de distintos tipos. Y el último punto, que es gestionar los incidentes en el sector financiero, ¿no? Este tema importante que estamos viendo y por el cual menciono que el procedimiento o el proceso de gestión de incidentes, cómo saber la manera de actuar de las organizaciones, cuáles pueden ser los escenarios en los que nosotros estamos, es donde cobra entonces también relevancia. Entonces dejo marcado el 4 porque es el específico, pero sí tenemos bastantes cosas, digamos, de qué preocuparnos. Cada punto obviamente tiene más descripción, más información referente a todo lo que deberíamos hacer en cuestión de ciberseguridad, no digamos ampliado, no solamente de ciberresiliencia. Ese también está igual disponible para cualquiera. Podemos ir a buscar el documento completo. Se los recomiendo. Hay entonces cierta regulación y principios del sector financiero que van relacionados a toda esta parte de la ciberresiliencia y que también el Banco de México nos da y se basa en algunos casos. Tenemos esta circular del 8/2019 que va dirigida a los participantes del sistema de pagos electrónicos interbancarios. Hubo también, digamos, aseveración de la importancia de tener SPAY y SPID, por ejemplo, funcional, que en este caso que ya los menciono, ambas regulaciones, ambos requerimientos de funcionalidad, de operación que tienen, tanto SPAY como SPID, tienen también vinculado ciertos controles específicos que nos hablan de la continuidad del negocio, de la redundancia de los servicios, de la parte de los planes de continuidad. Entonces también abarcan temas de ciberresiliencia. Todas las disposiciones de carácter general aplicables a las diferentes instituciones de crédito o también del sistema financiero van incluidas. Yo ya les ponía las de la ley FinTech, de uniones, la circular de bancos y les digo nuevamente, prácticamente toda institución tiene alguna ley vinculada, ¿no?, que cumplir e incluyen temas de ciberseguridad y puntos referentes a la continuidad y a la ciberresiliencia. Entonces tenemos bastante documentación, normas que cumplir. También están los principios para el fortalecimiento de la ciberseguridad, para la estabilidad del sistema financiero y las bases de coordinación en materia de seguridad de la información, estas ambas del 2018, que no realmente por ser, digamos, de años atrás, no están vigentes o no son viables, realmente son también importantes. Y un punto, ya como para cerrar también esta parte de los lineamientos, de la parte de las regulaciones, es que también el cumplimiento de cada una de ellas, decíamos que es importante para evitar ataques, pero dentro de los impactos que hablábamos de la parte financiera, uno de ellos, que es el financiero, también va vinculado a estas mismas regulaciones y normas. También de ahí recae la importancia de tener personal en específico para ver que esté el cumplimiento. Si tenemos alguna afectación, alguna falla, lo más seguro es que seamos acreedores de alguna multa referente a la disposición que sea aplicable para nosotros. Entonces, digo, si no queremos tener multas, que no son multas pequeñitas, son bastante grandes, también debemos de buscar cuáles son esos lineamientos, esa normativa que es aplicable a mí
y por supuesto cumplirla. Tenemos entonces estos dos conceptos del BCP y del DRP que mencionábamos un poquito, que todo ello nos va a ayudar a la parte de la gestión de la continuidad del negocio, que podemos decir que son medidas también de seguridad y que nos van a servir tanto a corto como a largo plazo. Así en general, entonces, el BCP nos dice que es el plan de continuidad del negocio, nos dice que busca mantener las operaciones de manera continua en todas las áreas críticas del negocio, sobre todo las que son justamente críticas porque me permiten hacer mi entrega de servicios y son de las que la normativa anterior nos invita a tener bien asegurada, ¿no? Con controles, con implementación, etcétera. La parte del DRP nos dice que se enfoca en restaurar las operaciones de manera rápida y un poco va de la mano, porque el BCP, que es la parte de la continuidad, nos pide siempre tener continuidad del negocio, no perderla, si se pierde, recuperarla, aunque sea en un porcentaje de no del 100%, pero poco a poco ir mejorando hasta volver ese 100%. Es, digamos, el BCP un plan un poquito más a largo plazo, se pudiera decir, y el DRP termina siendo más a corto plazo para poder restaurar igual la continuidad, pero según distintos escenarios de desastre, ¿no? Porque es justamente el plan de recuperación ante desastres. Que por ejemplo, se va disparado cuando algún incidente ya es demasiado grande para ser solventado simplemente por el proceso habitual de gestión de incidentes. Entonces, ambos planes son fundamentales para la supervivencia, el éxito de la organización. Tenemos que tener bien identificado distintos escenarios que pudieran ser los referentes en general a desastres naturales, no algún sismo, alguna inundación, algún incendio, y por supuesto también los escenarios de las ciberamenazas que hemos mencionado. Si tenemos entonces alguna afectación por algún ransomware, si descubrimos que hay algún ataque de phishing hacia nosotros, también ante estos escenarios debemos de saber cómo actuar. Por ello necesitamos permear, digamos, la continuidad del negocio que decíamos, y hay también distintos aspectos a tomar en cuenta, como puede ser el realizar análisis de impacto al negocio, los planes de continuidad que estamos mencionando y los planes de recuperación ante el desastres. Que la continuidad del negocio, como veíamos en las primeras láminas, va vinculado a la ciberresiliencia. Tenemos que mantenernos activos, ser resistentes, y eso lo generamos con, por ejemplo, ese análisis de impacto al negocio que no habíamos mencionado, la parte del BIA, ¿no? En conjunto con algún análisis de riesgos, ¿no? Que también tenemos implementado. Podemos utilizar también, por supuesto, la parte del monitoreo continuo que les mencionaba a través de diferentes herramientas como pueden ser los sistemas de detección de intrusos o de prevención de intrusos, que hoy en día habitualmente también ya vienen como en conjunto, IDS y PS, los análisis de los registros, registros de eventos, de incidentes, hacer todo este conjunto del uso de SIEMs, por ejemplo, para correlación de eventos también, es de suma importancia. Y con ello va vinculado la parte de alertas, de notificaciones, el generar escalamiento cuando es necesario, que tenemos también habitualmente una mesa de ayuda que nos proporciona soporte para poder gestionar incidentes y los informes de usuarios que van también habitualmente en esa mesa de ayuda para fomentar la comunicación, los canales de comunicación seguros, el informe de estos incidentes y que podamos actuar antes de tiempo. Y entonces, llegando al resumen, podemos decir un poco de todos los retos que tenemos con respecto a la ciberresiliencia. Tenemos aquí 6 puntos importantes. Varios de ellos vamos a irlos vinculando a estos temas que veíamos sobre las regulaciones y las amenazas importantes al sector. Uno de estos retos puede ser el hardware obsoleto. Este punto es de vital importancia tenerlo identificado porque tenemos en muchas organizaciones hardware que por temas tal vez de compatibilidad, de falta de presupuesto, no estamos actualizando y ya están en un nivel, digamos, de obsolescencia tan alto que ya no hay nada de soporte, ya no hay forma de mejorarlos o de protegerlos más. Terminan siendo hasta cierto punto tal vez una carga a nivel
de cuidado, no de implementación de controles, pero lo seguimos manteniendo por temas de operación. Entonces, este es uno de esos retos, porque como les digo, la idea o lo lógico sería pues actualizarlo. Pero repito, está vinculado a poco presupuesto, a parte de no compatibilidad con estas nuevas tecnologías. Entonces tenemos que tener ahí el balance, ¿no? Lo puedo actualizar, no lo puedo actualizar, lo mantengo, pero siempre el hardware obsoleto, incluido también la parte del software, ahí en la obsolescencia, nos va a traer habitualmente eh, un mayor número de afectaciones con amenazas, porque tenemos huecos que nunca van a ser rellenados por ejemplo, el proveedor. Ya no hay actualizaciones, decíamos, no hay soporte, entonces no hay cómo actualizarlo. El aumento de ataques que tenemos, ¿no? Y que hemos mencionado, del ransomware, del phishing, ¿no? Hoy en día tenemos estos ataques relacionados también al phishing, que son los del whaling, ¿no? Que van directamente hacia los peces gordos, ¿no? Podemos decir, porque buscan entonces tener el mayor beneficio en el caso de que el ataque sea fructífero. Ya les mencionaba un poquito de esta estadística, ¿no? De que un quinto de los ataques a nivel mundial van justo al sector bancario. Entonces, los ataques son nuestro pan de cada día. Tenemos que defendernos de ellos y en caso de que alguno sea fructífero, pues como hemos dicho, buscar la manera de hacerle frente, de recuperarnos ante ese ataque. Tenemos la parte de la validación de la identidad de los usuarios y este sobre todo va de la mano con el uso de las tecnologías emergentes, el hecho de que la superficie de ataque o digamos los servicios que tenemos están cada vez más expuestos. Hablando de hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Pensar en toda esta parte de la banca móvil, ¿no? De utilizar entonces reconocimiento facial, uso de la voz, de las huellas digitales, todo esto generar un match para hacer entrega de productos y el hecho de que ya el usuario pues no va directamente a la sucursal, cómo logro identificarlo, cómo almaceno esta información también para evitar que pueda ser mal utilizada, termina siendo también un reto porque nos puede causar, digamos, alguna afectación esta falta de identificación con nuestros servicios. Entonces, es un desafío clave que creo que tenemos. También se va abarcando dentro de la normativa este tipo de especificaciones. En algunos casos muy puntuales nos piden no realizar cierto nivel de operación a distancia, ¿no? O sea, de manera remota tal vez, y que ese tipo de operaciones sí o sí se tengan que o programar o solicitar en primera instancia en físico, ¿no? Todavía, aunque lo podamos ver como algo un poquito retrógrada, sigue siendo como la manera más efectiva de que se valide la identidad de los usuarios. La implementación de las medidas de seguridad también es un punto importante y un reto, porque no siempre tenemos, como hemos dicho, el presupuesto, el personal, tal vez el conocimiento incluso, para poder implementar controles que sean óptimos, que sean suficientes, que puedan hacerle frente a todas esas nuevas amenazas que se están dando. Tenemos que tener entonces controles que sí sean monitoreados, que todavía sean eficientes y que por supuesto estén dentro del nivel de recursos que nosotros como institución podemos optar por tener. Ahí recae también la importancia de conocer la organización, conocer cuál es la parte crítica de ella, cuáles pueden ser los riesgos, ¿no? Con este análisis de riesgo, más habituales que tenemos, etcétera. Vamos viendo ahí también temas muy importantes de cómo hacer una buena implementación. Hay 27001, también luego es de los más ocurridos para implementación de controles de seguridad. Tenemos el uso de las tecnologías emergentes, lo que mencionábamos, digo, de lo más sonado, inteligencia artificial, pero todas estas tecnologías también van vinculadas al Big Data, al Machine Learning, que tenemos también hoy en día. ¿Cómo hago para que este tipo de tecnologías trabaje para mí en lugar de volverse una especie de arma que usen, digamos, los atacantes? Entonces la puedo utilizar tanto para ver, por ejemplo, métodos o, digamos, uso de los servicios, ¿no? Para comprender cuáles son esos servicios más usados, cuáles debo defender más,
o usarlos directamente en mis herramientas de defensa, porque también hoy en día nuestros antivirus que han ido evolucionando muchísimo, ya ni siquiera se llaman luego antivirus, tienen el uso de este tipo de tecnologías, de análisis de comportamiento, de defensa entonces de cierres de conexión, estudio o análisis de machine learning para ver también o prever futuros movimientos de algún tipo de atacante. Entonces, esto es un reto, saber cómo usarlo, poder implementarlo y que realmente sea efectivo. Y bueno, la parte de la colaboración, el compartir información, que pues cada día estamos mucho más conectados con todos los servicios que tenemos. Entonces, la ciberseguridad, en general, nos va a solicitar proteger esa parte de la comunicación, defendernos de esos ataques, hacer que esta sea también un arma para nosotros con respecto a la resiliencia. Sucedió algo, informar entonces, comenzar a tomar acciones antes de que pueda ser un desastre y necesitemos, por ejemplo, nuestro plan de continuidad, o bueno, más bien nuestro plan de recuperación ante desastres. Tenemos entonces que trabajar en conjunto, también lo decíamos dentro de la parte de la estrategia del Banco de México o de los principios claves de la resiliencia. El trabajo colaborativo nos ayuda mucho. Entonces, ya como punto final, tenemos diferentes beneficios de implementar toda esta parte de seguridad, el hecho de tener controles, de tener el conocimiento de mi organización, del contexto, todo lo que hemos ido platicando de las normas, para poder ser más resilientes en general, sobre todo ciberresilientes, dar seguridad a los clientes y proveedores de que lo que nosotros estamos haciendo es algo bueno, algo en lo que pueden justamente confiar y por ello ser clientes nuestros. Vamos a cumplir con las disposiciones legales, con las regulaciones y ahí sobre todo evitar también afectaciones, por ejemplo, de multas y evitar, por supuesto, los incidentes de seguridad que nos pueden dar al final una afectación de denegación de servicio o pérdida de la continuidad del negocio en general. Entonces, con esto cerramos nuestra participación. Marlene, no sé si hay algunas preguntas por ahí. Sí, Ángel, muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. Em, Iniciemos con esta. ¿Puede la gestión de riesgos ayudar en la ciberresiliencia, perdón, del sector financiero? Ok, excelente pregunta. Un poquito lo fuimos mencionando, pero sí nos ayuda mucho la gestión de riesgos, que digo también es un tema bastante amplio, porque nos ayuda a identificar las posibles vulnerabilidades que tenemos, las posibles amenazas que tenemos, y entonces podemos actuar antes de que alguna de estas pues pueda materializarse, ¿no? Entonces vemos mejores controles, comprendemos mejor en nuestro estado actual y por ende somos más resistentes, podemos recuperarnos más fácil, que es esto de la resiliencia. Muy bien, gracias. Nos preguntan también, ¿qué estándares recomiendas para ayudar en la ciberresiliencia? Que tenemos varios estándares a nivel del sector bancario, pero tenemos como obligación en casi todos. Por ejemplo, PCI, que mencionaba que tiene diferentes niveles según el nivel de operación, pero desde el nivel más bajo nos ayuda mucho porque incluye esta parte de continuidad del negocio, de gestión de incidentes. Mencionaba 27001 como tema general de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Tenemos ISO 22301 para continuidad del negocio. 27005 también puede ayudar con gestión de incidentes de seguridad. Entonces, tenemos varios, incluido también NIST, que lo mencionaba al inicio, el framework de ciberseguridad. Esos también nos pueden ayudar a implementar controles que abarcan lo que hemos dicho, ¿no? La resistencia ante los ataques, la recuperación ante ellos. Muchas gracias. ¿Cuál crees que es el mayor reto para tener ciberresiliencia? Ok, pues ya vimos varios retos, pero yo creo que de lo principal puede ser el hecho de tener personal consciente a nivel general en la organización
porque hemos dicho muchas veces este tema de que el recurso humano, o digamos los colaboradores, son como el eslabón más débil, pero también pueden ser el más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en temas de ingeniería social o esta parte de phishing, donde va mucho de la mano con la parte humana, pues ahí tenemos que tener personal muy capacitado, muy consciente para poder identificar este tipo de amenazas y pues bueno, no caer entonces en alguna de ellas. Creo que ese puede ser a veces el reto más fuerte porque no todo el personal está dispuesto a ayudar en esos temas de seguridad. O sea, cambiar un poquito la mentalidad de la gente y decir, ok, seguridad de la información, ciberseguridad, o en este caso, ciberresiliencia es importante para mi organización y por supuesto para mí. Creo que ese tema es como de lo más difícil a veces. Porque digo un control, en teoría, pues lo implemento y está funcionando, ¿no? Lo monitoreo y listo. Pero al cambiar a las personas, creo que también puede ser un reto bastante fuerte. Así es. Tenemos una pregunta aquí en la sección, en el chat. Bueno, son dos preguntas en realidad. Primero nos pregunta si se incluye la clonación de tarjetas como un tipo de ataque, según entiendo, si sería una forma Ujú. de ataque. Eh, pero nos pregunta también, en el caso de algún cargo no reconocido en tarjeta de crédito, ¿hay alguna manera de identificar desde dónde fue realizado, a lo mejor en qué terminal de punto de venta, localización o algún otro dato con el que se puede identificar esta clase de ataques? Bueno, para ambas preguntas, realmente sí. O sea, bueno, la primera que me hacías, ¿no? Esto de la clonación de tarjetas, lo incluíamos en esto del carding un poquito. También a veces se ve el concepto de card selling, ¿no? Como algo similar, porque es lo que se busca con el uso de bienes, que es lo que mencionábamos. Crear, digamos, aleatoriamente números, no digamos de tarjeta, incluido en la parte del código, para hacer compras que puedan ser reconocidas porque en algún momento, pues digamos que le atinamos, ¿no? A una tarjeta real, es de eso de lo que se encarga, y de ahí surge toda esta parte de la clonación también de tarjetas a nivel, digamos, remoto, porque en general no las clonaron, sino que las crearon, pero le atinaron a una que existe. Por supuesto, cuando sí pasa nuestra tarjeta en alguna terminal, digamos ya de dudosa procedencia o algo similar, y nos la clonan, también entran todos estos temas necesarios, ¿no? O sea, esa parte del carding que mencionaba incluye varios aspectos, los referentes a tarjetas de crédito y de débito, aunque las de crédito son un poquito más utilizadas. Y lo segundo, lo de identificar en dónde fueron los ataques y demás. Eso sí es posible porque digo, cada terminal tiene pues como su registro, sus claves, entonces se identifica fecha, hora, inclusive se llega, bueno, el banco, digamos, si es necesario, llega a hacer la investigación completa para identificar en cámaras de seguridad cercanas o del mismo establecimiento quién fue la persona que realizó la compra, suponiendo, por ejemplo, que haya sido en físico. Y a nivel digital también, porque se guardan registros al hacer la compra de cuál era la IP, la ubicación geográfica cercana, etcétera. Entonces, sí lleva tal vez un poco más de trabajo, pero habitualmente se logra determinar todo esto, ¿no? Por eso sí se logra tomar represalias ante este tipo de personas. Muy bien. Por último, Ángel, ¿la capacitación puede generar mejoras en la ciberresiliencia, perdón? Sí, absolutamente. Tanto en la parte de sensibilización que comentabas un poquito, la capacitación puede ayudar mucho en eso del cambio de pensamiento de la gente. Ahí nos puede ayudar mucho. Y del otro lado también, digamos ya a los profesionales, a la gente encargada de implementar controles, ¿no? De generar la parte de las regulaciones y su cumplimiento, también ahí nos va a servir mucho. Hay cursos específicos sobre cumplimiento, sobre la parte de gobierno, digamos, a nivel general, y también a estos otros estándares que hemos mencionado, como 27001 o 22301, también cuentan con certificaciones a nivel, digamos, profesional, para que nosotros ya con ese conocimiento extra lo podamos ir implementando en las organizaciones. Entonces, por supuesto que nos ayuda mucho, es también un punto clave que debemos tomar en cuenta. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo, por los conocimientos compartidos. No me resta más que agradecerles a todos por su participación. No olviden seguirnos en redes sociales como Global Links México para conocer nuestros próximos eventos.
Nuevamente gracias y que tengan un excelente día.